La trombosis venosa profunda es una complicación médica de la medicina que se junta con la cirugía plástica en particular. Una cánula de aspiración es el mejor representante de por qué tenemos esta complicación en nuestra especialidad. Es muy simple, el tejido graso, cada vez que nosotros lo movemos con una lipoaspiración o con una abdominoplastía o incluso con una cirugía mamaria, una reducción de mama, mastopexia, cuando nosotros movemos ese tejido graso es un tejido vivo, tejido hormonal. Va a liberar factores de inflamación y de coagulación. Por lo tanto, en el momento en que nosotros hacemos una lipoaspiración, abdominoplastía, estamos en una cirugía de alto riesgo de hacer trombosis. ¿Qué es lo que es la trombosis? Vamos a dibujar en dos oportunidades en este video. La primera le voy a mostrar un dibujo, vamos a ver si se ve bien ahí, en donde vamos a representar una vena con sus válvulas, las válvulas venosas que van a coaptar, van a cerrar al medio y van a impedir que el flujo de la sangre retroceda. El flujo de la sangre va de los pies hacia el corazón, de abajo hacia arriba, y las válvulas evitan que este flujo de sangre se devuelva. ¿Qué es lo que pasa? Que en determinadas circunstancias esta sangre se transforma en una sangre que tiene mayor facilidad para coagular y se forma un trombo. Ese trombo, que se llama trombosis venosa profunda, se forma en las venas profundas de las extremidades inferiores, en las venas de la pantorrilla, que tenemos tres profundas. Entonces se puede formar en una de esas tres venas o en las tres, y ese trombo puede ir creciendo hacia arriba y se va transformando ya en una complicación mayor, que es una trombosis profunda ya de los muslos, de las venas ilíacas, y de ahí se puede desprender un pedacito de ese coágulo, se va a los pulmones y eso se transforma en una condición que se llama tromboembolismo pulmonar, que es una condición, una complicación médica de gravedad, porque tiene mortalidad. El tromboembolismo pulmonar sin prevención de anticoagulantes, sin medias, sin nada, tiene una mortalidad que puede llegar hasta el 20%. Es algo grave. De ahí la importancia de la prevención en cirugía plástica. La sangre no se coagula porque sí. Hay algunos factores de riesgo que hacen que la sangre tenga mayor tendencia a que se coagule. Por ejemplo, ¿qué factores de riesgo son comunes para todos? Uno es la edad, mayor a 41 años. 2, el sobrepeso, de ahí la importancia de no pasar el IMC de 30. 3, el fumar. 4, el sedentarismo. 5, el haber viajado en avión, ya vamos a conversar de eso. 6, que en tu familia exista este antecedente de una trombosis venosa profunda. No confundir con la trombosis por accidentes vasculares cerebrales, ni confundir con las varices. Las varices, importantes, sí es un factor de riesgo, pero no es una trombosis propiamente tal. Y los anticonceptivos y terapia de reemplazo hormonal también es importante porque es un factor de riesgo, sobre todo los estrógenos. Idealmente, si estás con una terapia de hormonas y tomas estrógenos, suspenderlo entre 4 a 6 semanas antes y no retomarlo, ojalá, si se puede, antes del segundo mes. A veces se puede, a veces no. Los factores de riesgo son amplios, son extensos. Y para eso nosotros usamos un score, una tabla que nos dice cuál es el riesgo de cada paciente. Ese riesgo, tradicionalmente, nosotros utilizamos la score de Caprini, que lo utilizan todos nosotros cirujanos plásticos, pero desde el año 2023 que fuimos a México y conocimos un score de riesgo modificado que hizo la Sociedad Mexicana de Cirugía Plástica, empezamos a utilizar ese score. Acá lo tengo, es un score que es mucho más completo. Nos permite tener más especificidad y sensibilidad en detectar estos pacientes que pueden tener mayores condiciones de riesgo, y lo interesante de este score es que agrega esas variables que para todos nosotros cirujanos plásticos nos hacían mucho ruido. Por ejemplo, no es lo mismo hacer una cirugía con lipoaspiración que sin lipoaspiración, no es lo mismo una cirugía combinada, no es lo mismo aspirar 1 litro de grasa que aspirar 5 litros de grasa, o la lipoinyección. Incluso en este score habla de si tuviste una condición inflamatoria durante el COVID o con la vacuna, o sea, si tuviste una complicación inflamatoria, que también puede hablar de que tu sangre pueda coagular con mayor facilidad. Los viajes son súper importantes para el tema de la cirugía plástica. Nosotros no hacemos mucho turismo médico, pero sí nuestros pacientes viajan mucho. Viajan a Estados Unidos, viajan a Europa y muchas veces quieren operarse como que a la vuelta del viaje. Eso no se puede.
Porque el viajar en avión es un factor de riesgo. Se lo voy a explicar acá en un segundo dibujito. ¿Por qué el viajar en avión es un factor de riesgo? Cuando ustedes viajen en su próximo avión, llévense un paquete de papas fritas o de cualquier cosa que tenga aire adentro y van a ver cómo ese paquete de papas fritas se dilata. A las venas les pasa exactamente lo mismo, por eso se hinchan los pies, los tobillos después de viajar en avión y se demora como 3 días en resolverse completamente ese edema. Vamos a hacer el mismo dibujo. ¿Qué es lo que pasa a la vena? Tenemos nuestras válvulas que van al medio, que están cerradas acá al medio. Pero cuando vamos en avión sobre 2000 metros de altura, un viaje en avión más de 1 hora de viaje, o vamos fuera de Chile, esa vena se dilata hacia el lado, al igual que un paquete de papas fritas, por efecto de la presión. El avión va presurizado para poder respirar, pero no va presurizado al 100%, no vamos a nivel del mar. Vamos volando a una determinada altura, por lo tanto el efecto de la presión se siente y las venas se dilatan. El momento en que se dilata, en esta zona en donde se junta la pared de la vena con la pared de la válvula, en esa zona se puede producir una pequeña distensión y se puede romper el endotelio. Como vamos a tener un daño endotelial y producto de la incapacidad de la sangre de evitar que la sangre se devuelva, se puede formar un vórtice de sangre que puede generar una turbulencia asociada a un daño endotelial. Es un lugar donde nosotros podemos formar un trombo. De ahí la importancia, además, de que si vas a viajar, camines, no tomes alcohol, te hidrates bastante, y si puedes viajar con medias compresoras, mejor todavía. Para nosotros en plástica, esto significa que al paciente que va a Estados Unidos, que va en un vuelo de 10 horas, le vamos a decir, ok, por cada hora de vuelo de viaje debes esperar al menos un día antes de realizar tu cirugía. O sea, si viajas a Europa 10-12 horas, debes esperar al menos entre 10 a 12 días antes de realizarte tu cirugía plástica. Y otra pregunta también que nos hacen, ¿cuándo puedo volver a viajar? La recomendación es que al menos esperar 2 meses para volar más de 4 horas, o sea, 2 meses para hacer un viaje de vacaciones, porque el riesgo de trombosis disminuye a 0 solo después de 60 días después de la cirugía realizada. Lo mismo que los anticonceptivos y terapia de reemplazo hormonal. Si puedes suspenderlo un tiempo antes, fantástico, y si los vas a retomar, ojalá que no sean antes de 2 meses. La trombosis nos puede afectar a todos. Se calcula que el 5% de la población podemos tener algún problema en la coagulación. Por lo tanto, con ese 5% en mente es que nosotros tenemos que aplicar una prevención estricta a todos nuestros pacientes. La prevención va desde identificar los factores de riesgo y utilizar un buen score de riesgo a utilizar las medidas correctas. ¿Qué es lo que utilizamos en todas las cirugías? Desde lifting facial, implante de mama, hasta lipoaspiración y abdominoplastía, la cirugía más compleja. Utilizamos medias elásticas, que son las medias blancas, las típicas que pasan en las clínicas. Esas medias nosotros las usamos 24/7, una semana de corrido, te las sacas solamente para lavarlas. Durante la cirugía, mientras está operada, a todos nuestros pacientes utilizamos un compresor neumático, que es una bomba que masajea las pantorrillas. Al día siguiente vas a recibir una inyección de anticoagulante, prácticamente en todas nuestras cirugías, y al día siguiente te vamos a decir caminar inmediatamente. El reposo en cama para nuestra cirugía está contraindicado y prohibido, es peligroso, porque puede hacer que tengas un factor de riesgo adicional, que es el reposo en cama para hacer trombosis. Por lo tanto, al día siguiente, inmediatamente a caminar. Principal prevención, caminar. Tú cuando caminas, bombeas la sangre en las pantorrillas y con eso disminuye el riesgo de una trombosis. Dependiendo tu score de riesgo, vamos a dejar probablemente una semana de anticoagulante inyectable y terminando esa semana de anticoagulante inyectable, a la semana siguiente vamos a comenzar con un anticoagulante vía oral que se puede extender por otras 2 o 3 semanas dependiendo el score de riesgo. En términos generales, prácticamente todas nuestras abdominoplastías con lipoaspiración, que son cirugías de riesgo de 5 horas con lipoinyección y transferencia, van a terminar con un esquema completo. El tener un esquema completo de prevención, el riesgo nunca baja a 0. La diferencia es que, si bien no baja a 0 el riesgo de hacer una trombosis venosa profunda, hemos tenido pacientes con protocolos completos, hemos tenido pacientes con trombosis,
Pero esa trombosis, la diferencia es que va a ser una trombosis limitada, circunscrita a las venas de las extremidades inferiores, y si por ese motivo tuviese la mala fortuna de enviar un coágulo hacia los pulmones y transformarse en un tromboembolismo pulmonar, una prevención completa lo que va a evitar es la mortalidad por el tromboembolismo pulmonar. Una trombosis venosa profunda, una TVP en extremidades que emboliza hacia el pulmón sin ningún tipo de prevención puede llegar a tener hasta un 20% mortalidad. Con prevención completa, ese 20% es prácticamente cero. Tengo mis apuntes acá. ¿Qué más le quiero comentar? Si no hiciéramos prevención ninguna, si no hiciéramos nada, nuestra especialidad tendría aproximadamente entre un 40 a un 80% posibilidades de que terminaras tu cirugía con un evento de trombosis. De ahí la importancia de este tema para nosotros. De ahí venimos de la cánula de lipoaspiración, pero no se nos ha olvidado la medicina y menos la seguridad de nuestros pacientes. De los síntomas de la trombosis no vamos a referirnos porque Google está lleno de información y la verdad que no causa sentido, no nos causa mucho sentido alarmar a nuestros pacientes. Sí, una buena comunicación en el postoperatorio porque todo nuestro equipo está 100% al tanto de los síntomas que esto puede generar y tenemos un protocolo de acción en caso de algún índice de sospecha de prevención. Es así que los pocos casos que hemos tenido trombosis, todos han sido detectados de manera precoz, con un buen protocolo y prácticamente el tratamiento de esa trombosis es casi lo mismo que nosotros hacemos como prevención. Eso es trombosis venosa profunda, un tema que está siempre en constante revisión y de ahí que hicimos este video en 2024. De aquí en adelante haremos otro video actualizando este tema tan importante del tema de seguridad para nosotros.